Bien, un estudio muy importante realizado hace algún tiempo demostró que de 24 horas que tiene el día, los seres humanos nos hablamos a sí mismos 14 horas. Por ejemplo, ahí donde ustedes están, se están hablando ustedes mismos. Hay quienes dicen: ese Juan David está como más calvo, ¿no? 14 de 24 horas se habla una persona a sí mismo. Pero lo más serio del estudio fue que el 70% de lo que las personas se dicen a sí mismo son cosas negativas. La mente, voy a hablar de la mente. Llamó mi atención un informe que señalaba que los judíos toman a su niño pequeño y le dicen: hijo, tú serás el mejor médico de Israel. Ni siquiera serás médico, le dicen: tú serás el mejor médico de Israel. Y nosotros los colombianos, a nuestro hijo, cuando vemos que se queda con la devuelta del mandado, le decimos: tan chiquito y tan ladrón, míralo, tan ladroncito. Ladroncito, 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 y termina siendo un ladrón. La mente. Sería una infamia esta tarde que yo les hablara de la mente y no señalara la recomendación que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice: renueven, Efesios capítulo 4 versículo 23, renueven el espíritu de su mente. Aquí la palabra espíritu no significa demonio, no. Otra versión dice: renueven la actitud de su mente. Espíritu aquí significa estado, condición, actitud. La petición del apóstol es muy clara: hagan nueva la actitud de su mente, la manera de ustedes pensar, la mente. Pero para renovar la actitud de la mente tenemos que saber qué es la actitud de la mente. Número uno, la actitud de tu mente es tu identidad. Proverbios capítulo 23, el hombre más sabio que pisa la tierra se llamó Salomón y dijo: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Quiero decirles, jóvenes, ustedes no son nada distinto a lo que ustedes piensan de ustedes. Absolutamente nada distinto. Hace unos meses llega a mi oficina en el Politécnico un estudiante y me dice: profe, vengo remitido por la coordinadora de prácticas porque he presentado 12 entrevistas para hacer mis prácticas laborales y no he podido pasar a ninguna. Lo primero que le dije a él fue: cuéntame tu historia de vida. Y me dice: bueno, profe, lo primero que tengo que decirte es que yo soy un desplazado. Fui desplazado de la violencia. Y le dije: sí, te desplazaron hace 8 días, hace 15 días, hace un año. Y me dijo: no, me desplazaron hace 10 años. Pero vendiendo confites terminó su bachillerato y vendiendo dulces había terminado sus estudios técnicos laborales en salud. Pero él seguía siendo un desplazado. Tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Por eso la actitud de la mente usted la tiene que renovar, porque usted no es nada distinto a lo que usted piensa de usted. ¿Quién es usted? Lo que usted piense de usted. Por eso esa es su actitud de su mente. La actitud de tu mente es tu campo o tu territorio de acción. En tu mente es donde se libran las más grandes batallas. Es en tu mente. No le eches la culpa a otras cosas. Pablo hacía referencia a esto y decía: lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer no lo hago. Y hay en mi mente una gran batalla. Es en la mente. Por eso el mismo Pablo dice: la actitud, el espíritu de la mente hay que estarlo renovando, porque allí se libran las grandes batallas. Creo que el problema del rey David
No comenzó en la terraza cuando vio a aquella mujer desnuda bañándose. No, el problema no comenzó cuando la vio, fue después. Porque él se va a su lecho y comienza en su mente a darle precisamente el pensamiento, el lugar que tenía. Y empieza a pensar en aquella mujer hasta que diseña la estrategia para caer. Renueve el espíritu de su mente. Su mente es su campo de acción. Pero también, escuchen esto, tu mente es tu imaginación. Quiero decirles, estimados jóvenes, usted nunca alcanzará lo que usted no se imagine. Antes de usted alcanzar cualquier cosa, primero tendrá que imaginársela. El que diseñó este edificio en el que hoy estamos, antes de ser este edificio lo que era, pasó por la mente de alguien. Cualquier puente, cualquier construcción siempre pasó por la mente de alguien. Así que el espíritu o la actitud de tu mente es tu imaginación, lo que tú sueñas, lo que tú te imaginas. Por eso tienes que estar renovando el espíritu de tu mente. Mira, cuando Dios llama a Moisés, le dice: Moisés, te tengo un proyecto. Te voy a sacar de pastorear ovejas. Estaba Moisés con su suegro Jetro pastoreando ovejas. Y le dice Dios: te voy a llevar a una tierra buena. Le da 4 grandes características: a una tierra buena. Y ahí estaba Moisés imaginándose. Pues ya Moisés sabía mucho del campo y sabía que era una tierra buena. Y le dice Dios: ¿y sabes qué? Es una tierra ancha. Y estaba Moisés, antes de emprender Moisés el camino a la tierra prometida, primero se la imaginó, porque Dios se lo dijo: y fluirá leche y fluirá miel. Jesús también utilizó la estrategia. Jesús cogió a los suyos y les dijo: en la casa de mi Padre. ¿Ustedes creen que el cielo es un lugar? No, el cielo es un estado espiritual. Pero Jesús hace que ellos se imaginen un lugar para que se puedan mover hacia allá. Y les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Los invita a imaginarse. Hay que imaginarse. Y esa es la actitud de tu mente. La actitud de tu mente es tu motor. Filipenses capítulo 2, versículo número 13. Escuche esto: porque Dios es el que pone el querer. Hay un asunto que se llama querer, que se llama motivación, y ese es el más grande combustible de cualquier persona. Su querer, su motivación. Dios es el que produce el querer. Pero ¿dónde está el querer en la persona? En el espíritu de su mente, en la actitud de su mente. Este señor que aparece en la imagen, conocido como el rey Pelé, tenía simplemente 7 años de vida. Era tan solo un niño. Y veía cómo su padre, 1950, el papá de Pelé, estaba viendo cómo en casa la selección Brasil, su selección, perdía la final de la Copa del Mundo. Y este señor, después de perder, comienza a llorar. Los brasileros lloran, los argentinos lloran. Nosotros ya no lloramos, pero ellos sí lloran. Y este niño tenía 7 años, Pelé, y va y le toca el pantalón a su papá y le dice: pa, no llore. Cuando yo sea grande, yo me voy a ganar la Copa del Mundo para usted. Usted se imagina uno con esa tristeza y que venga un niño a decirle a uno eso. Seguramente el papá de Pelé dijo: vuélvase serio. Pero el niño estaba hablando muy en serio. 10 años más tarde, Pelé tenía 17 años de vida cuando levantó la primera Copa del Mundo y le dijo: pa. Bueno, no sé cómo se dice pa en portugués. Papiño, papiño, aquí está. ¿Creen ustedes que Pelé se formó en las canchas sintéticas del Inder? Se formó en las favelas, en el tierrero. Las canchas eran con palos, pero había en Pelé un motor que se llama querer. Y la Biblia dice que en tu mente Dios produce el querer. Se necesita el querer.
Renueva el espíritu de tu mente y habrá en tu vida un combustible, un motor. Yo pudiera hablarles hoy de Pelé, pudiera hablarles de Steve Jobs, de Nick, de Adriana Macías, de Tony Meléndez, de gente que no tiene manos, no tiene pies y han alcanzado cosas. ¿Saben por qué? Porque un día quisieron. Nosotros irresponsablemente decimos: ay, este triunfó porque tiene pacto con el diablo. No sea irresponsable. No le achaque al diablo triunfos de gente que ha querido en la vida. Si usted quiere, usted puede alcanzar muchas cosas, pero eso está en el espíritu de tu mente. Número 2, el espíritu de tu mente no solamente tu querer, también es tu acción. Mire, el texto que mirábamos dice: porque Dios es el que produce el querer y que también y el hacer, porque el querer sin el hacer está muerto. Es como la fe sin obras. Dios produce el querer y produce el hacer. Escúcheme, si yo levanto esta mano aquí, fue porque mi cerebro dio la orden. Si tú mueves un pie adelante, tu cerebro es el que da la orden. Así que el espíritu de tu mente también es acción. No puedes quedarte en el simple querer. El apóstol Pablo habla de Cristo y dice: haya en vosotros el sentir, es decir, el querer. Haya en vosotros el querer que hubo en Cristo Jesús. Pero no se queda hablando del querer. Dice: Cristo ejecutó su sentir, su querer. ¿Cómo? Y empieza a decir 7 cosas grandes. Cristo, como Él quería, tuvo acciones. No estimó el ser igual a Dios. Y ahí hay una acción. No estimó el ser igual a Dios. 2, se despojó él mismo. 3, se hizo semejante a los hombres. 4, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 5, se humilló a sí mismo. Tomó forma de siervo y murió en una cruz. ¿Qué hay ahí, jóvenes? Acciones. El espíritu de tu mente son acciones. Yo te invito, comience a hacer eso que imaginaste, eso que soñaste. Comienza a moverte. Eso es sientes que hoy, a partir de hoy, tú comiences a moverte. Y termino diciendo: la actitud de tu mente es tu transformación. Tu transformación. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no se conformen a este siglo, sino que sean que transformados. ¿A través de qué? No es nada distinto. Usted no se transforma en un campamento. Por eso es que la gente va al campamento y brinca, pero al lunes están los mismos. Por eso es que la gente en eventos pasa muy bueno, pero al otro día siguen iguales. La transformación, el apóstol dice: transformados a través de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. ¿Dónde está el entendimiento? En vuestra mente. Mire, Spencer Johnson, en su libro ¿Quién se ha llevado mi queso?, decía: cuando tú cambias lo que tú crees, tú cambias lo que tú haces. Cuando tú empieces a pensar diferente, empezarás a hacer otra cosa, empezarás a moverte. Transformación. Escucha, tú tienes que ser mejor que ayer. Eso es transformación. El músico tiene que ser mejor que mañana, hoy, mañana. Cada vez ser mejor. El maestro de escuela dominical, tú como profesional tienes que ser mejor. La actitud de tu mente finalmente es tu verificación. Dice el texto, y ya termino: para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Quiero decirles, jóvenes, si usted renueva el espíritu de su mente, la actitud de su mente, jóvenes, empezarán a comprobar en sus vidas. Comprobar. ¿Saben qué significa comprobar? Verificar, confirmar una cosa mediante demostración o pruebas que lo acreditan como cierto. Renueva la actitud de su mente y usted empezará a ver en su vida, a comprobar cómo en usted se da la buena voluntad de Dios. ¿Cómo así que es buena? Número 1, Dios nunca querrá algo malo para usted. A los que aman a Dios, todas les ayudan a bien. Eso es voluntad buena. Agradable. Usted comenzará a hacer lo que a usted le gusta. Si usted está en algo que no le gusta, usted no está en la voluntad de Dios.
Usted tiene que estar estudiando lo que a usted le gusta. Usted tiene que estar ejerciendo lo que a usted le gusta. Eso es voluntad agradable. Y termina diciendo voluntad perfecta. La palabra perfecta se dice de aquello que tiene todas las cualidades y no posee defectos. La voluntad de Dios tiene todas las cualidades y no posee defectos. Yo tenía 16 años. Mi padre me enseñó a conducir su carro. Cuando salí del colegio, 18 años, a la puerta de mi casa había parqueado un taxi. Y mi papá me decía: tú conduces muy bien, tú manejas excelente, y te he comprado un taxi para que trabajes. Me veía como un conductor. Y yo amo a mi padre y le doy gracias a él, porque fue quien me formó. 2 años manejé taxi. Y dije, bueno, a los 2 años ya estaba cansado. Empecé a vender puerta a puerta, de casa en casa, unos productos. 1 año duré vendiendo puerta a puerta, hasta que Dios cambió el espíritu de mi mente y me dijo un día: Juan, yo tengo cosas mejores para ti. Mi voluntad es buena. 2, es agradable y es perfecta. Empecé a presentarme en la Universidad de Antioquia. Me presenté 1 vez y adivinen, no pasé. 2 veces, tampoco. 3 veces, y cuando uno ya se presenta 3 veces a la universidad y no pasa, ahí es donde comienza uno a orar. Y dije: Señor, ¿qué hubo de tu voluntad? A la 4ª vez pasé. Estudié trabajo social en la Universidad de Antioquia. Todo el tiempo estudié y todo el tiempo trabajé, las 2 cosas. Muy difícil, muy duro. Terminé mis estudios. Tuve la oportunidad de trabajar en lo público, en el Congreso de la República y en la Asamblea de Antioquia. Dios me dio una esposa como la mejor, una mujer profesional. Ayer me dijo mi esposa: amor, estoy en embarazo. La voluntad buena, agradable, perfecta. Trabajo en una institución educativa de lo privado. Y cada 2 meses 4,000 personas me escuchan hablar del amor de Cristo. Y digo: Señor, hay gente que me dice: Juan David, ¿por qué no estás en el ministerio? Yo le digo: yo tengo ministerio. Hay 4,000 jóvenes que cada 2 meses me escuchan hablar del amor de Cristo. Jóvenes, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Pero ¿sabe para quiénes? Para quienes renuevan el espíritu de su mente. Un abrazo, Dios les bendiga.